momento en la historia donde 5 chabones coordinando un coreo bastaba para conquistar el mundo. No hablo de los Power Rangers. Hoy vamos a hablar de las boy bands. Esas bandas pop que te hacían pensar que el amor verdadero era un rubio con micrófono de diadema y campera de cuero plateada. Pero, ¿de dónde salieron las boy bands? Antes de que existiera el término boy band, estaban los barbershop quarters, 4 señores cantando armonías en la barbería a fines del siglo XIX. Nada sexy, pero muy afinados. Y 3 doritos después... Bueno, pero ya llegaremos a eso. Después vinieron The Jackson 5 y The Monkees en los 70s. ¿Te gustan los Monkees? ¿Sabes que no escriben sus canciones? Boy bands, técnicamente no como las conocemos ahora, pero por ahí se encaminaba la cosa. Chicos lindos, ropa combinada y coreos suaves. El pack ya se estaba armando. Pero fue con New Kids on the Block que se armó el combo ganador. Marketing más coreo, más pegoteo, más chicos con caras angelicales, lo justo. Después llegaron los británicos Take That con un jovencísimo Robbie Williams. Pero esto recién empezaba. Y acá es donde entran los Backstreet Boys. No, esos no son los Backstreet Boys, son los 98 Degrees, otra boy band que viene después. Parecen todas iguales, pero te juro que son diferentes. No se dejen engañar. Es la misma tonta Baby Malibu con un sombrero distinto. Por cierto, de 98 Degrees salió este señor, que seguro lo recordás del reality show de Jessica Simpson. Él era el esposo. No me acuerdo el nombre. Tampoco importa mucho, honestamente. En fin, los Backstreet Boys se formaron en el 93. Y acá aparece un sujeto muy importante para todo esto de las boy bands. Lou Pearlman, un empresario que no cantaba ni en la ducha, pero tenía algo mejor. Un olfato de oro para hacer millones con pibes carilindos. Pero la pudo. Porque este Lou, ni corto ni perezoso, la vio venir. Olía los millones que podía hacer con estos chicos carilindos que cantaban y bailaban. I was told, these kids did $200 million in record sales and $800 million in touring and merchandising. I was like, I'm in the wrong business. Entonces armó una audición. Los primeros elegidos fueron Howie y AG. Después vino Nick Carter, con solo 13 años. Kevin, el más grande, llamó a su primo Brian y así quedó formado el grupo. Paren, volvamos a la mandíbula de Brian. Miren lo que es. ¡Por Dios! Lou Pearlman contrató gente que ya venía de trabajar con los New Kids y los metió en un entrenamiento tipo escuela militar pop, clases de baile, de canto, carisma, sonrisas falsas a cámara y shows en escuelas como si fueran los hijos de tus profesores. Sí, claramente les hizo tomar clases de canto. El primer álbum salió en el 96, su primer sencillo fue We Got It Going On y no me digas que no lo conoces porque no te creo. Y así fueron hitazos tras hitazos. Tenían al cute, al rudo, al tierno, al misterioso y al que nadie sabía por qué estaba ahí. Un arquetipo para cada corazoncito adolescente. Y si bien luego al poco tiempo surgieron otras boy bands como Westlife, Five, los ya mencionados 98 Degrees, la verdadera rivalidad era entre los Backstreet Boys y NSYNC. Acá se armó el Boca River del pop.
Si eras de los Backstreet Boys, no podías bancar a NSYNC. Era una ley no escrita, como no mezclar vino con sandía. No sé por qué no se puede, dicen. Yo todavía me acuerdo cuando mis primas se pasaron al lado oscuro. Empezaron a escuchar NSYNC. Yo me enojé, en serio. Era una traición familiar. No me llames, ya no vayas a mi casa. NSYNC se formó un par de años después, por culpa del mismo Perlman. Sí, el tipo creó las dos bandas. Mientras vos peleabas en el recreo por cuál era mejor, él contaba billetes. El año que viene no te voy a invitar a mi cumpleaños, loser. Tú no me invitas, yo quiero ir cuando yo quiero. Los Backstreet Boys eran como los clásicos, los Beatles del pop 2000ero. NSYNC, en cambio, eran los nuevos, con más piruetas, más gel en el pelo, más Justin Timberlake y más gel. Mucho gel. Igualmente se formaron casi en el mismo momento, 1 o 2 años después se formó NSYNC, porque resulta que Chris Kirkpatrick de NSYNC había participado aparentemente en el casting que se hizo para formar a los Backstreet Boys, pero claro, no quedó, o eso dicen algunas fuentes. La cuestión es que entonces se reunió con Lou Pearlman para crear otro grupo pop, y aunque eran similares, lo que hacía Lou Pearlman era muy claro, creaba diferencias sutiles para que cada grupo capte su propio público. Todo parte de su plan maestro. En el 97 NSYNC saca su primer sencillo I Want You Back y a partir de ahí se convirtieron oficialmente en la banda enemiga de los Backstreet Boys. O bueno, al menos eso querían hacernos creer. De la misma manera lo hacían también con otros cantantes pop de la época. Britney versus Christina Aguilera, por ejemplo. Pero que en realidad en gran parte era toda una campaña de marketing de los publicistas para que se hable de ellas y así vender más. Entonces, mientras los Backstreet Boys empezaban a tener éxito, Lou Pearlman por atrás creaba otra segunda boy band. Él era el creador y manager de ambos grupos. Y la estrategia era enfrentarlos con pequeñas diferencias para así monopolizar el producto de las boy bands. Que como dijimos, entonces esas pequeñas diferencias muy pequeñas les hacía abarcar más público. Mientras que los Backstreet Boys se veían un poco más maduros y con letras más armónicas, más puros. NSYNC se veía como más juveniles, urbanos, un tanto más rebelde y con canciones incluso más enérgicas que los Backstreet Boys. Pero a pesar de que todo era un producto, estas bandas no solo eran carita y pose. Casi todos o todos cantaban muy bien y bailaban muy bien. Se trabajaba la armonía vocal como si fuera misa gospel. Cada uno tenía su función, su nota, su lugar. Y el baile, bueno, imagínate coordinar un acorio de 5 personas mientras cantás y sonreís y tenés gel, mucho gel. Eso requiere disciplina, control y horas de ensayo. Pero claro, todo cuento de hadas tiene su villano. En este caso, como ya se imaginarán, se llama Lou Pearlman. Ideó todo esto con cabeza de empresario. Fue realmente un visionario, sí, pero de la misma manera en que fue un estafador. No había amor por el arte, por la música. Mientras, a los chicos los hacía pasear como modelo en pasarela frente a inversores. Y mientras las bandas llenaban estadios, él firmaba contratos turbios donde se quedaba con la parte más grande de la torta. Y no hablamos de migas, hablamos de millones. Mientras las adolescentes lloraban cuando tenían cerca a uno de estos chicos, Pearlman orquestaba un esquema Ponzi que estafó a inversores por más de $300 millones. Los miembros de la banda, a pesar de su éxito, recibían salarios ínfimos. Mientras, Pearlman se quedaba con la mayor parte de las ganancias. Start selling on arenas, start doing all this stuff. And we started looking at our bank accounts and it's just like, something isn't adding up. Lou's getting paid, promoters are getting paid. Some of the guys couldn't pay for their car payment or couldn't pay for their apartment. When you're working 18 hours a day, you don't have time to look over contracts and make sense of things. Su caída fue tan dramática como su ascenso, culminando en una sentencia de 25 años de prisión, donde murió en el 2016. ¿Qué pasó con ellos después? Después de vender millones de discos, llenar estadios y ser tus maridos imaginarios, las boy bands noventeras, 2000eras empezaron a desinflarse. El pop entró en una nueva etapa y el público también. Ya no queríamos chicos lindos, queríamos chicos con problemas. El auge del emo, básicamente. Justin dijo, yo me voy a hacer famoso. Y
un forro con Britney. Y el resto quedó tipo, bye, bye, bye. Igual respeto por Jay-Z Chases, o como se diga, que era tremendo cantante. Pero el mundo eligió a los rulos, aunque después Justin se rapó. Los Backstreet Boys, en cambio, nunca se separaron. Sí tuvieron pausas, bajones, peleas, cambios de sello. Kevin se fue un rato, después volvió. Igual nadie se dio cuenta. Pero siguen tocando juntos hasta el día de hoy. Son como los Pimpinela, pero de Orlando. Otros grupos también intentaron seguir. 98 Degrees se reunió, Take That también, con y sin Robbie Williams. Pero lo cierto es que el auge se fue desdibujando. La industria ya no buscaba boy bands. Querían solistas, grupos urbanos o DJs. Y durante un tiempito el formato pareció morir. Pero como toda buena franquicia, iban a volver, como el peronismo. Y ahí es donde entra el verdadero comeback. One Direction en el 2011. 5 chicos británicos que salieron de un reality show, cero coordinación inicial, mucha onda, carisma y mucho carisma. Bueno, y cantaban bien también, pero tenían mucho carisma. Pero lo que antes se construía con mucha coreo y mucho gel, ahora se construía con personalidad y redes sociales, las cuales generaron más conexión y comunidad entre las fans. Mientras antes pegábamos en la pared póster de nuestros ídolos y los adorábamos en solitario, o si tenías suerte y te aceptaban en el club de fans, que era por correo, por correspondencia. Ahora, en la época de One Direction, podías generar una comunidad con otras fans a través de internet. Después de One Direction, llegaron más. Why Don't We, Pretty Much y obvio BTS. Que rompió el molde y la pegó con el K-pop. Sí, ya sé que BTS no es conocida como una boy band occidental clásica, pero si hablamos de impacto y la disciplina y la perfección técnica, se puede equiparar con el fenómeno de los Backstreet Boys o NSYNC. Buenas voces, coreos nivel Olimpo, y una estética donde cada pelo está en su lugar, reemplazando el gel por pelos sedosos, lacios y de colores. Entonces, ¿murieron las boy bands? Nah, cambiaron de forma. Hoy no todas bailan y no necesariamente se cierran en el pop, pero la idea de un grupo juvenil, con voces tiernas, dulces y canciones de amor sigue existiendo. Lo que sí debe haber caído en bancarrota es las fábricas de gel para pelo. Si estás viendo este video y todavía no le diste un like, por favor dale un like, eso me ayuda demasiado. También déjame tu comentario, quiero saber qué boy band era tu preferida y también suscríbete, porfis.